Manejo de los residuos sólidos, en especial los RCD, aplicando lo establecido en la Resolución 472 de 2017. Manejo y disposición de material de excavación, sobrante y demolición. Elaborado por John Freddy Mejía Martínez, docente Aura Milena Arroyave López, para la materia Saneamiento Ambiental y Disposición de Residuos. Debimar es la concesionaria de desarrollo vial al mar. Debimar tiene como objetivos los estudios y diseños, la financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento y revisión del proyecto vial Autopista al Mar 1. Bueno, la obra que vamos a trabajar es la construcción de la segunda calzada del túnel San Jerónimo UF1 y 3 del proyecto Autopista al Mar 1. Esto lo encontré en el documento de estudio de impacto ambiental, versión 2, el cual tiene la parte que nos vamos a centrar es el manejo y disposición de materiales de excavación sobrante y de demolición. Programa de manejo del recurso del suelo, aquí tenemos como el código y tenemos el nombre. Tenemos los objetivos y las metas que quieren alcanzar con esto. Vamos a ver qué es la resolución y qué le piden a los contratistas para poder gestionar sus proyectos. Entonces encontré este documento muy importante, el cual nos brinda la información necesaria para entender esta resolución 472 del 2017. La resolución 472 del 2017, por lo cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición, en sus siglas RCD, y se dictan otras disposiciones. Esta resolución está vigente desde el 1 de enero del 2018. La nueva regulación para la gestión de residuos de actividades de construcción y remodelación, con la expedición de la resolución 0472 del 2017 por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se reglamentó la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición. Las empresas del sector de la construcción deben observar la reglamentación e implementar los cambios necesarios dentro de la actividad, ya que la misma se encuentra vigente desde el 1 de enero del 2018. Cabe resaltar dos definiciones fundamentales: RCDs, que significa residuos generados en las actividades de construcción y demolición, y el PMA, que es el Plan de Manejo Ambiental. Aquí nos hacen una advertencia: tenga en cuenta que si su actividad como empresario del sector de la construcción tiene un proyecto de más de 2.000 metros cuadrados, conforme a la resolución debe tener en cuenta los siguientes pasos, y vamos a verlos más adelante. Primer paso: formular un programa de manejo ambiental de RCDs. Debe formular, implementar y mantener un PMA cumpliendo con los presupuestos de la resolución, diligenciando el formato único de formulación e implementación del programa de manejo ambiental. ¿Qué debe contener este? Referencia a los RCD. Debe contener los datos del generador de RCD, datos de la obra, descripción de las actividades específicas de prevención y reducción de generación de RCD, proyección de RCD, agendar por tipo de residuo, descripción de las actividades de demolición selectiva, descripción de las actividades de almacenamiento temporal de RCD en obra, descripción de las actividades de aprovechamiento de RCD en obra y fuera de esta, gestores de RCD. Implementación del PMA RCD incluye almacenamiento, aprovechamiento, así como los indicadores y las metas. El segundo paso, ¿cuál es? Prevenir y reducir. Los generadores de RCD deben implementar medidas para la prevención y reducción de la generación de RCD, incluyendo como mínimo las siguientes: planeación adecuada de la obra, que incluya la determinación de la cantidad estrictamente necesaria de materiales de construcción requeridos con el fin de evitar la pérdida de material, realización de separación del tipo de RCD en obra, almacenamiento diferencial de materiales de construcción, control de escorrentía superficial y manejo de aguas lluvias en la obra cuando lo aplique. Tercer paso: recolección y transporte de RCD. La recolección y transporte de los RCD deben cumplir como mínimo con las siguientes condiciones. La carga debe ser acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platón o contenedor, es decir, al ras de los bordes superiores más bajos del platón o contenedor. Posibilitar el cargue y descargue de los residuos RCD evitando la dispersión de las partículas. Cubrir la carga durante el transporte evitando el contacto con la lluvia y el viento. Los vehículos utilizados para esta actividad deben cumplir con las normas vigentes de tránsito y transporte y de emisiones atmosféricas. Paso 4. Almacenamiento del RCD.
Los grandes generadores de RCD deberían establecer uno o varios sitios para el almacenamiento temporal de los residuos de construcción y demolición en la obra, donde se deberá efectuar la separación de acuerdo al tipo de RCD. Residuos de construcción y demolición susceptibles de aprovechamiento, productos de excavación y sobrantes de terreno, productos de cimentaciones y pilotajes, pétreos y no pétreos. Residuos de construcción y demolición no susceptibles de aprovechamiento. Los contaminados con residuos peligrosos, los que por su estado no pueden ser aprovechados, los que tengan características de peligrosidad de acuerdo con la normativa ambiental. Dichos sitios deberán cumplir con las siguientes medidas mínimas de manejo, como el establecer barreras para evitar el contacto visual en los alrededores del sitio de almacenamiento, realizar obras de drenaje y control de sedimentos, señalización en debida forma, realizar acciones para evitar la dispersión de partículas. Quinto, aprovechamiento de RCD. El aprovechamiento de RCD se realiza en plantas de aprovechamiento fijas o móviles y deberán contar mínimo con las siguientes áreas de operación: recepción y pesaje, separación y almacenamiento por tipo de RCD aprovechables, aprovechamiento, almacenamiento de productos. Sexto, disposición final de RCD. Los municipios y distritos deberán seleccionar los sitios específicos para la disposición final de los RCD a que se refiera esta resolución, los cuales deben ser de carácter regional o local. Paso 7. Obligaciones, generador RCD y metas. Como grandes generadores deben cumplir con ajustar y mantener actualizado el PMA RCD, cumplir con la meta, usar el RCD aprovechables como mínimo un 2% del peso total de los materiales usados en la obra. Después, año a año se incrementa ese porcentaje en 2 puntos para alcanzar el mínimo de 30%. Por último, también tenemos unas prohibiciones que son abandonar los residuos, disponer el RCD en espacios públicos o en rellenos sanitarios, mezclar el RCD con residuos ordinarios o residuos peligrosos. El almacenamiento temporal no puede ser en zonas verdes, áreas arbolizadas, áreas de recreación, parques o ríos. Bueno, ya aquí estamos dentro del programa de manejo de residuos. En este caso estamos en la sección ya del programa de manejo de recursos del suelo, principalmente en el manejo y disposición de material de excavación y sobrantes de demolición. Eso debe estar bien diligenciado, por eso en este caso tenemos los objetivos, lo que van a hacer en cada uno de estos, las metas y los indicadores que ellos deben cumplir. También nos dan información del proyecto, en este caso nos dan si es de planeación o de construcción. Nos designan o nos describen las actividades que van a hacer y nos dan como unas opciones o tipos de medida que van a ejecutar. Entonces en este caso tenemos unas actividades involucradas en las cuales les van a hacer la prevención y mitigación. En los impactos o a lo que responde también van a hacer tipo de medida de corrección y compensación. Tenemos también unos lugares de depósitos que son los SODMES y la población que van a beneficiar con este tipo de cosas. Entonces vamos a las acciones que pueden ejecutar. Entonces aquí escriben las acciones que van a tomar en cuenta, en este caso las características de los materiales a generarse, que son de este tipo de excavaciones y escombros en este caso. También nos habla de la identificación de los SODMES propuestos. Entonces aquí vemos con coordenadas y la ocupación, como con este tipo de cosas, nos dan los SODMES que van a disponer para esta obra. A estos SODMES le tienen que hacer unos estudios, tienen que avalarlos, tienen que ser también muy precisos con esto. Nos habla también de un aprovechamiento de los materiales en la misma construcción. Ya como esto es una vía, entonces al hacer llenos también se puede utilizar este material. Nos habla más de los SODMES. También nos habla del manejo de aguas, como lo veíamos que era o lo ponían opcional dependiendo de la obra. En este caso, hacer una obra tan grande y estar como al descubierto, vamos a tener que trabajar con esto también, que son las aguas de escorrentía superficiales y subsuperficiales. También tenemos un confinamiento de los materiales. También aquí nos hablan un poco del manejo de taludes en los SODMES.
Entonces ya con un mapa nos muestran pues como la ubicación de dónde va a estar y cómo se van a hacer, cómo van a estar dispuestos. También tenemos un croquis de los perfiles. También nos hablan de cómo va a quedar terminado, cómo van a hacer la recuperación de estos depósitos. Ya también tenemos aquí ya el área, lo que es la recolección y el transporte de estos materiales. También nos habla en esta tabla 11.3 fuentes de materiales con licencia ambiental en las zonas de interés. Y nos tienen pues como mucha información en cuanto a esto. Nos hablan de las estrategias, de los mecanismos y estrategias participativas, del cronograma también. Nos habla un poco de los responsables de la obra, entonces aquí se va pues como teniendo en cuenta todo esto. Y por último los costos y la calificación o los indicadores que hacen pues como lo que nos pedían de cuánto ha aprovechado, cuánto no ha aprovechado de este tipo de recursos. Ya aquí terminamos, o esto es lo que tienen ellos directamente en el cual podemos evidenciar el buen manejo de RCDs que ellos tienen. Muchas gracias por la atención.